La Revolución Francesa. El antiguo régimen estaba conformado por, primero el rey, luego la nobleza, después el clero, que era la iglesia, y después el tercer estado, que estaban los burgueses, sanjulotes y los campesinos. El rey, la nobleza y el clero eran los privilegiados, no pagaban impuestos y podían votar. El tercer estado eran los no privilegiados, los burgueses, los ricos, sanjulotes, trabajadores urbanos y campesinos en las zonas rurales. Los dos eran pobres. A los tres le recaían todos los impuestos que venían desde arriba. Con el paso del tiempo, se originó una crisis que se acentuó durante los reinados de Luis XVI. El mantenimiento de un estado absolutista, con un elevado número de funcionarios, una corte rodeada de lujos, era sobretado por una fuente de recaudación de impuestos. Pero la participación de las tropas francesas en la guerra norteamericana vació por completo las arcas del Estado. La monarquía se endeudó y para intentar salir de la crisis apeló al tradicional recurso de cobrar impuestos. El tercer estado, representado por la burguesía, había absorbido las ideas de la Ilustración. Comienza a organizarse para reclamar un cambio político y social. A esta situación se le suma la peor sequía en la historia de Francia, que produjo una escasez de alimentos. Revolución Francesa. Causas y consecuencias. Las causas fueron crisis económica, los excesivos privilegios y riqueza del clero y la nobleza, el deseo de la burguesía de participar en el gobierno, la difusión de las ideas liberales de los filósofos ilustrados y la furia de los pobres por el hambre. Consecuencias. Se difundieron al mundo ideas democráticas. Comenzaron a surgir ideas de independencia en las colonias latinoamericanas. La burguesía amplió su influencia en Europa y se difunden los derechos del hombre y del ciudadano. Francia estaba en crisis económica por los crecientes gastos ocasionados por el sostenimiento de un ejército permanente, la gran cantidad de cargos burocráticos que demandaba el ejercicio del gobierno y el mantenimiento de la corte real. La recaudación de impuestos, que pagaban únicamente burgueses y campesinos, no lograba compensar el déficit de las cuentas públicas, sobre todo luego que la corona francesa decidió intervenir en la guerra de independencia de las colonias inglesas en América. Ante esta situación, el rey Luis XVI propuso establecer un impuesto sobre las propiedades rurales de la nobleza y el clero, sectores que reaccionaron obligando a los campesinos a pagar mayores tributos. Los nobles esperaban que la protesta de los campesinos hicieran dar marcha atrás al rey con la propuesta. Para resolver la cuestión, el rey convocó a los Estados Generales, una asamblea tradicional del reino en la que se hallaban representados los tres estamentos de la sociedad francesa. En la reunión de los Estados Generales, los representantes del tercer estado, en su mayoría burgueses, exigieron que todos los diputados sesionaran en una misma asamblea y que las decisiones se votaran en forma individual. Ante el temor de perder el control de la asamblea, la nobleza y el clero rechazaron esta exigencia, por lo que el tercer estado decidió separarse de los Estados Generales y constituir una asamblea nacional integrada por todos los habitantes de la nación, desde entonces considerados ciudadanos. Los sectores populares de París se sumaron a la rebelión antivolutista y el 14 de julio de 1789 tomaron por asalto la Bastilla, la cárcel real. Muchas ciudades de Francia siguieron el ejemplo parisino y crearon ayuntamientos revolucionarios. Cuando se difundieron las noticias, la agitación se difundió por toda Francia. En el campo surgió el rumor de que bandas aristócratas asesinaban a los campesinos. A este fenómeno de temor generalizado se lo llamó el Gran Miedo. Entre 1789 y 1791, la Asamblea tomó una serie de medidas fundamentales para asegurar los intereses del tercer estado. Suprimió los privilegios de la nobleza, eliminó el diezmo y estableció una constitución que limitó el poder absoluto del monarca. Los campesinos, por su parte, obtuvieron la supresión de los tributos feudales. En esta imagen vemos el juramento de la cancha de pelota. Cuando los representantes del tercer estado y sus aliados se retiraron de la reunión de los Estados Generales, sesionaron por separado
y se juramentaron dar una constitución a la nación francesa.